Aló, buenas noches. ¿Qué tal, tío Jesús? Hola hijo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá estamos, bien, tranquilos. Tranquilo, ¿ya cuánto estamos conectados ya? Ah, recién ahorita acabo de salir del cuarto. Ah, ya, ok. Llego a tiempo No, entonces. Ojalá que hoy día no me falle la señal. ya está bien. Acá vamos a estar. Señor Ernesto, ¿qué tal? ¿Cómo está? Hola Jeremy, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas noches. están? Saludos también con tu tío, entiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, está? ¿qué ¿Cómo tal? está? ¿Qué ¿Qué tal? tal? Buenas noches. Buenas noches, buenas Buenas noches. noches, señor. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. El día de hoy vamos a iniciar con el estudio de las 7 plagas. ¿Ya? Vamos a ver el estudio de las 7 plagas. Para poder iniciar, voy a invitarles a hacer una oración para empezar con el estudio. Ok. Oremos. Eterno Dios, que moras en los cielos, gracias por tus bendiciones, Padre. Te pedimos que nos acompañes en estos momentos y que sea tu Espíritu, Señor, quien nos guíe. Todo lo que hagamos, Señor, siempre sea para tu honra y gloria. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien. Amén. Vamos a compartir la presentación del día de hoy. Vamos a hablar de un tema que a muchos no les gusta tratar y que a otros prefieren obviar este tema. Porque cuando hablamos de un Dios de amor, de un Dios que siempre está dispuesto a perdonar a sus hijos, que siempre está con los brazos abiertos, como que el tema de las 7 plagas no cuadra con la identidad de ese Dios. Pero en esta oportunidad nosotros vamos a ver que en realidad es parte de la característica de Dios. ¿Recuerdan cuando hablamos acerca del trono de Dios? Y alrededor del trono de Dios había un arco iris. Ese arco iris simbolizaba la misericordia y la justicia de Dios. Quiere decir, Dios es un Dios misericordioso, pero Dios también es un Dios justo, y eso lo vamos a ver. Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 15, nosotros vamos a estudiar el capítulo 15 y el capítulo 16. ¿Qué es lo que dice Apocalipsis, el capítulo 15, versículos 5, versículos 3 y 4? Dice lo siguiente: y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Va a llegar un momento en el que Dios va a tener que manifestar sus juicios, y esos juicios que Dios va a manifestar serán las 7 últimas plagas. ¿Por qué se les denomina las 7 últimas plagas? Porque van a ser derramadas justo antes de la venida de Jesús. Y serán derramadas en, en cada parte de este planeta. Muchos creen de que las plagas van a ser derramadas en todo el planeta. Bueno, si las plagas fueran derramadas en todo el planeta, nadie quedaría vivo. Absolutamente nadie. Entonces, la Biblia dice que no van a haber impíos en ese momento al ver a Jesús cuando venga por segunda vez. Sí van a ver. Porque cuando viene Jesús, hay impíos que dicen: a los montes, caigan sobre nosotros, a las peñas, caigan sobre nosotros, dirán. Entonces, cuando Cristo viene por segunda vez, sí hay impíos vivos. Eso nos da la idea de que las plagas no van a caer en todo el planeta, sino que las plagas caerán en diferentes partes de nuestro planeta. Entonces, durante, durante estas lecciones ya hemos ido estudiando y he tomado este gráfico del pastor Daniel Recuenco, que él también hace
conferencias con respecto al libro de Apocalipsis, justamente el sábado pasado, una de ellas. Y me llamó mucho la atención porque él hizo un resumen de todo lo que nosotros hemos estudiado hasta ahora. Y él presentó el siguiente esquema. Nosotros estamos en la primera flechita, esa que marca hoy. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? ¿O qué es lo que está ocurriendo en esta etapa de la historia? Está habiendo reavivamiento y reforma en las iglesias y en la vida personal de cada cristiano. Se está llevando a cabo en estos momentos el sellamiento. Se está derramando la lluvia tardía, que es el derramamiento del Espíritu Santo, que se derramará en los corazones de aquellos que estuvieron esperando este evento y empezarán a predicar el Evangelio como lo hacían Pedro y los apóstoles. Luego, también durante estos días se está llevando a cabo lo que es el fuerte pregón. ¿Y qué es el fuerte pregón? La terminación de la obra de la predicación del Evangelio. Tenemos también el zarandeo. Sabemos que dentro de la iglesia hay lobos vestidos de ovejas y hay trigo y cizaña. ¿Qué es el zarandeo? El zarandeo hace referencia a la separación que se hace del trigo de la paja. Entonces, la paja hace referencia a los falsos cristianos y el trigo hace referencia a los cristianos auténticos. Entonces, ese zarandeo va a empezar a verse también en estos tiempos, donde cristianos han asistido a las iglesias, que han sido fieles miembros de iglesia, abandonarán la fe. A eso se le llama el zarandeo. También obtendremos tiempos de calamidades. Nosotros estamos viviendo en estos momentos una pandemia. A esto hace referencia estos tiempos de calamidades. También vendrán tiempos de angustia previo, un tiempo de angustia. ¿Cuál es el tiempo de angustia? El tiempo de angustia que tendrán los santos por saber si es que han sido perdonados o no. Entonces, luego de estos eventos que pueden ocurrir de forma simultánea, no necesariamente uno tras otro, viene lo que es la ley dominical. Una vez que se da la ley dominical, hay una orden en el espíritu de profecía. Abandonar las grandes ciudades e irse a las ciudades más pequeñas. Pero la señal es la ley dominical en Estados Unidos. Cuando se dé la ley dominical en Estados Unidos, la orden es abandonar las grandes ciudades e irnos a ciudades más pequeñas. Esa es la primera orden cuando se da la ley dominical. Y algo que también inicia con la ley dominical es la persecución. Luego, no sabemos el tiempo, la Biblia no nos revela, pero entre la ley dominical y el decreto de muerte hay o se termina el tiempo de gracia. ¿Por qué decimos esto? ¿Por qué decimos que se termina el tiempo de la gracia? Porque cuando empiezan las 7 plagas, ya no hay opción al arrepentimiento. Cuando empiezan las 7 plagas, ¿recuerdan cuando nosotros estudiamos en una de estas lecciones, cuando estudiamos la lección de los 144,000, vino un ángel y le dijo a los 4 ángeles que tenían los 4 vientos, que sostenían ahí todas las tempestades: alto, les decían, aún tenemos que sellar a los escogidos. Quiere decir, todavía no liberen toda la destrucción que está por venir sobre la tierra. El ángel les dijo, todavía manténganse en esas posiciones. Tenemos que sellar a los hijos de nuestro Dios. Entonces, cuando se da el sellamiento o cuando termina el sellamiento, es donde empiezan a llegar las plagas, las 7 plagas. Ahora, no sabemos qué tiempo será el término del fin de la gracia. Pero de lo que sí estamos seguros es de que cuando las 7 plagas sean derramadas, ya no habrá más salvación. Ya no habrá más arrepentimiento. Y eso lo vamos a ver más adelante. Ahora, mientras se estén derramando las 7 plagas y estemos en el tiempo de angustia, se dará el decreto de muerte. ¿Por qué? Porque mientras estén cayendo las plagas,
los impíos dirán, las plagas están cayendo sobre la tierra porque hay un grupo que no se ha sometido al Dios Todopoderoso. Los impíos dirán, hay un grupo que se mantiene rebelde, esos fanáticos, esos alborotadores, esos que van en contra de la sociedad, ese grupo que va en contra de la armonía de la sociedad, esos parásitos, inclusive en algunos casos nos dirán, ellos no están haciendo la voluntad de nuestro Dios. Así que como no están haciendo la voluntad de nuestro Dios, ellos son el problema. Entonces, empezará la persecución y es ahí donde se dará el decreto de muerte. Pero lo interesante es que, así como se da el decreto de muerte, nadie, absolutamente nadie, morirá. Entonces, luego del tiempo de angustia de las 7 plagas y la angustia de Jacob, que también vendrán sobre los santos, es ahí donde viene la liberación. Es ahí donde viene la liberación. Ahora, algo interesante es que ocurre justo cuando estamos ya en la persecución, caen las 7 plagas. Y aquí vamos a hacer referencia a algo. ¿Recuerdan las 10 plagas que cayeron sobre Egipto? Cuando las 10 plagas caen sobre Egipto, caen con un propósito. Se convirtió en Supersonic. Y el propósito de estas 10 plagas es liberar al pueblo de Dios. ¿Correcto? Quiero dejar aquí claro esto. Y quiero que todos podamos comprender esta parte. Vamos a comparar el derramamiento de estas plagas con las plagas que cayeron en Egipto. Porque cuando las plagas caen en Egipto, nosotros no decimos a Dios, Dios qué malo, Dios es un Dios violento, Dios es un Dios egoísta, no. ¿Cuál fue el objetivo del derramamiento de las plagas en Egipto? El objetivo del derramamiento de las plagas en Egipto fue liberar al pueblo de Dios. Fue una liberación. Dios también en los últimos tiempos, Dios enviará las plagas sobre esta tierra, primero como juicios sobre este planeta, pero también para liberar a su pueblo, porque su pueblo está pasando persecución. Y recordemos que todas las plagas que nosotros vamos a ver a continuación, ninguna va a afectar a ningún escogido. Vamos a ver nuestra primera pregunta. ¿Cuándo serán derramadas las plagas? Apocalipsis 15, versículos 5 al 8. Dice, después de estas cosas miré y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder. Y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos aquí? Vemos que la gloria de Dios llenó el templo y nadie podía entrar en el templo. Eso fue lo que nos dice el texto. Entonces, si nadie podía entrar al templo, y el único que podía entrar en el lugar santísimo era Jesús, entonces nos dice que en el santuario, en el cielo, no había nadie. Si no había nadie, entonces no había intercesor. Cristo no está en ese momento en el santuario. ¿Por qué Cristo no está en ese momento en el santuario? Porque Cristo está en camino hacia la tierra, con todos los santos ángeles del cielo. Todos, Cristo ya está viniendo a la tierra. Es por eso que cuando se derraman las 7 plagas, se acaba el tiempo de gracia. ¿Por qué se acaba el tiempo de gracia? Porque Cristo ya terminó de juzgar a su iglesia. Cristo ya salió del lugar santísimo. Cristo ya salió del santuario y dejó de hacer su trabajo intercesor. Es por eso que nosotros decimos
que cuando empiezan a caer las 7 plagas, se acaba la gracia. Ya no hay oportunidad para el arrepentimiento. Y es que hay iglesias que enseñan que las plagas que van a caer sobre la tierra van a ser advertencias para que la gente se arrepienta. Y hay algunos que están esperando de que caiga la primera plaga para arrepentirse. A ver, quiero ver que todos los hombres se llenen de úlceras. Cuando todos los hombres se llenen de úlceras, ya, entonces yo me voy a arrepentir, porque esa es la primera plaga. No, ¿cómo vamos a esperar esos eventos? ¿Cómo vamos a tener que esperar esos acontecimientos? La Biblia nos está diciendo de que la gloria de Dios llenó el templo y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas. Quiere decir, Cristo sale del lugar santísimo y deja sus vestiduras sacerdotales para vestirse con con sus vestimentas reales. Mientras se están derramando las 7 plagas, Cristo está viniendo para poder llevar a su pueblo a la patria celestial. Es por eso que después de las 7 plagas viene Cristo. Y es más, Cristo viene en medio de la 7ª plaga, entre la 6ª y la 7ª. Cuando se están derramando ya la 7ª, la 6ª y la 7ª plaga, Cristo viene ahí en medio del terremoto, en medio del granizo, en medio de la oscuridad completa. Ahí Cristo viene. Y solamente nos espera la liberación. Es por eso que nosotros tenemos que estudiar, queridos hermanos, las profecías, porque ellas nos dan esperanza de lo que vendrá y nos dan seguridad de las cosas que están aconteciendo en estos momentos. ¿Por qué motivo se derraman las plagas sobre la tierra? Apocalipsis 15:1 dice, vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Muchos le agregan o se familiarizan con esta frase y dicen, si Dios siente ira, ¿por qué yo no puedo sentir ira? Cuando Pablo habla de la ira de Dios, recuerden de que Pablo está viendo cosas celestiales, cosas que el lenguaje humano no puede describir. Entonces, el acontecimiento que Juan está viendo en ese momento, Juan lo describe con palabras humanas y Juan lo describe con la ira de Dios. ¿Por qué? Vamos a ver en cada una de estas plagas que Dios le retribuye a cada sección de la tierra lo que merece y lo que pasó durante la historia de esta tierra. Vamos a ver eso también. Pero cuando hablamos de la ira de Dios, no estamos hablando de una ira egoísta o de una ira desenfrenada. No estamos hablando de una ira humana, que es algo que nosotros estamos acostumbrados a relacionar. Estamos acostumbrados a relacionar a Dios con nuestros sentimientos, porque es lo único que nosotros conocemos. Pero cuando Juan acá habla de la ira de Dios, está hablando de la justicia divina. Recordamos cuando los juicios de Dios cayeron sobre Egipto, también podríamos hablar de la ira de Dios. Pero esa ira, como ya mencioné hace un momento, no está basada en el egoísmo. Esa ira está basada en la justicia, en lo que es justo. ¿Y quién más sabe lo que es justo sino Dios? Es por eso que esas plagas fueron derramadas sobre los egipcios, porque los egipcios no querían reconocer a Dios como el soberano de todo. Esos egipcios no querían dejar ir al pueblo de Dios. Y sobre todo Faraón. Y aquí hay algo interesante. Faraón conocía a Jehová. ¿Recuerdan cuando José se hace el segundo después de Faraón? Cuando José hace de que Jacob y sus hijos ingresen a Egipto y ellos tengan un terreno en Egipto, los hijos de Jacob se empezaron a multiplicar. Y la fe en Jehová se empezó a proliferar bastante en Egipto. El conocimiento de Jehová en Egipto empezó a tener mucha, podríamos decirle, mucha acogida.
muchos egipcios se entregaron a Jehová. Esto fue lo que vieron los sacerdotes de los dioses de Munra, perdón, de los dioses de Ramsés, del gran Osiris. Estos sacerdotes empezaron a ver eso, de que la fe de los hebreos estaba siendo muy famosa en los egipcios. Entonces ellos empezaron a preparar, ellos prepararon a un pueblo, ellos prepararon a un sacerdote. Los egipcios tenían los sacerdotes tenían la función de preparar al siguiente faraón. Ellos eran quien los instruía y les enseñaban cómo hacer faraón, cómo ser faraón. Entonces, estos sacerdotes prepararon a ese faraón para destruir al pueblo de Israel. Satanás utilizó a esos sacerdotes, a esos magos, para crear en el corazón del faraón un resentimiento total contra el Dios de los hebreos, que su único objetivo era destruirlos. Es por eso que ese faraón esclaviza al pueblo de Israel, los vuelve esclavos y empieza a torturarlos. Y muchos israelitas morían por ser esclavos. Era muy terrible el trabajo que los egipcios les daban a estos injusticias, por esas injusticias que se les realizaba al pueblo de Israel, es que Dios libera a su pueblo por el llamado. Habían pasado 430 años de esclavitud del pueblo de Israel. Entonces es ahí donde Dios llama a Moisés para poder liberar a este pueblo. Y es ahí donde caen estas 10 plagas sobre el pueblo, sobre la nación de Egipto, que la dejó devastada, la dejó destruida. Egipto no volvió a ser la misma después de esas 10 plagas. Tenemos aquí las 7 plagas, literales o simbólicas. ¿Son universales o locales? Las 7 plagas, vamos a ver que las primeras 5 plagas nos dan una idea de que son literales. Pero la 6ª plaga nos da una simbología en la 6ª plaga. Luego vamos a ver en la 7ª que también nos da una idea de que es literal. Ahora, si es universal o local, las 7 plagas van a ser locales y van a caer en diferentes partes del planeta. No van a caer en todo el planeta, porque si no, quedaría todo el planeta destruido. En el caso de las 7 plagas, es prudente decir que todas son literales, es decir, son juicios históricos de Dios, aunque su descripción sea en cierto sentido simbólico. Ese en cierto sentido hace referencia a la 6ª plaga. Entonces, vamos a empezar con la descripción de las plagas. Vamos a ver cómo estas plagas son derramadas. Vamos con la primera. ¿Sobre quiénes caerá la primera plaga y en qué consiste? Apocalipsis 16:12 dice: fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres, que tenían, ¿qué cosa? La marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ya habíamos visto de que la marca de la bestia y la imagen simbolizan el día domingo, el falso día de reposo. Quiere decir, al final de los tiempos nos vamos a dividir en 2 grupos, los que adoran en domingo y los que adoran en sábado. Esa úlcera maligna va a caer sobre aquellos que han aceptado guardar el día domingo como día de reposo. Porque recuerden que fue impuesta con una ley de Estado, por un decreto de Estado. Entonces, una vez que se dé la ley dominical, todos aquellos que acepten esa ley dominical, cuando caigan esas 7 plagas, van a recibir la úlcera maligna. Mientras que los sellados, los 144,000 que están viviendo en esos momentos,
A ellos no les pasa absolutamente nada. Esta úlcera maligna, si la comparamos con la creación de Dios, vamos a ver que Dios creó el mundo en 6 días y en el séptimo descansó. El hombre fue creado el sexto día, junto con los animales. Entonces, nosotros vemos que esta primera plaga afecta a los hombres, afecta a la humanidad. Es una relación que estoy haciendo con respecto a la creación. Luego les voy a explicar por qué. ¿Qué sucederá con los océanos al caer la segunda plaga? Apocalipsis 16:3 dice, y el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Qué interesante, la misma plaga que ocurrió en Egipto, cuando el mar se convirtió en sangre, en ese caso el río Nilo se convirtió en sangre, en los últimos tiempos, el mar también se convertirá en sangre. Ahora, cuando el mar se convierte en sangre, estamos hablando de sangre, o sea, la sangre apesta, la sangre huele feo. Los animales que viven ahí en el mar van a morir. Quiere decir, va a haber una pestilencia grande, una pestilencia tremenda. ¿Qué día fueron creados los animales? Los animales del mar, en el quinto día. El quinto día fueron creados las aves y los animales marinos. Ahora, eso va a afectar, el que el mar se convierta en sangre, va a afectar a una parte de la población de los animales marinos y a una parte de los aves también. La quinta pregunta dice, ¿dónde será derramada la tercera plaga y cuál es el motivo para este juicio? El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, pues lo merecen. Entonces, en esa tercera plaga, no se convierte el mar en sangre, sino que ahora ya se convierten los ríos en sangre, las fuentes de las aguas. Quiere decir, lo que nosotros utilizamos para beber. Nadie toma agua del mar, ¿no? Cuando el mar se convierte en sangre, lo que mueren son los animales del mar. Y bueno, las aves que se alimentan de los peces, porque al ya no haber alimento, entonces algunas aves van a empezar a morir. Pero cuando los ríos se convierten en sangre, entonces ya hay un problema, porque ¿de dónde vamos a beber? ¿Dónde va a haber agua para que esas personas puedan saciar su sed? Entonces es ahí donde ellos desesperan agua. Van a hacer pozos, van a empezar a cavar, van a empezar a intentar buscar agua por la desesperación. Todo va a ser sangre. Recuerdan que el agua que viene de nuestros caños es de los ríos. Pasa por un proceso de purificación. Pero el agua que llega a nuestros caños, a nuestra ducha, viene de los ríos. Entonces toda esa agua se va a convertir en sangre. Pero los 144,000, los santos, tendrán agua para beber. Es por eso que en esos tiempos, en esos momentos, nosotros tendremos que aprender a vivir por fe. Aprender a vivir porque sabemos de que Dios protege a su pueblo y sabemos de que Dios va a estar con nosotros. Es por eso que tenemos que aprender a vivir por fe desde ahora. De la misma forma como los egipcios hicieron pozos alrededor del Nilo para beber, la crisis provocada por la tercera plaga llevará a los impíos a una desesperada búsqueda por este precioso recurso. La desesperación de los impenitentes es proporcional a la ira que sentirán contra el pueblo de Dios, pero el pan y el agua de los justos no faltará, como dice Isaías 33:16. Y ninguna plaga llegará hasta ellos. Salmos 91:10. Queridos hermanos,
el pueblo de Dios, cuando viva el periodo de las plagas, será protegido. Y esa es la promesa esa es la promesa en la que nosotros debemos creer. Que cuando las plagas de Dios estén cayendo sobre la tierra, nosotros que buscamos cada día pertenecer al pueblo de Dios, no nos va a faltar pan, no nos va a faltar agua, y ninguna plaga va a llegar hasta nosotros. Porque recordemos de que Dios nos protegerá y tenemos que aprender a vivir por fe. Esos ríos y esos fuentes de las aguas también hacen referencia al quinto día de la creación. Hasta ahora, ¿qué partes de la creación han sido afectadas? El hombre y los animales. Hasta ahora el hombre y los animales han sido afectados, porque si los ríos se convierten en sangre, ¿de dónde van a beber los animales? ¿De dónde van a consumir sus agua, ¿no? ¿De dónde van a ellos a saciar su sed? Entonces, hemos visto aquí las 3 primeras plagas. Vamos a ver la cuarta, la quinta y la sexta plaga. Estas plagas que caen sobre la tierra. Pregunta 6 dice, ¿qué sucede con el sol al ser derramada la cuarta plaga? El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor. ¿Y qué hicieron estos hombres? Dice, blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre las plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. ¿Saben por qué no se arrepintieron estos hombres? Porque ya no está el Espíritu Santo. En ese momento, el Espíritu Santo ya se retiró. Antes de que caigan las plagas, el Espíritu Santo ya se retiró de la tierra. Y si el Espíritu Santo ya se retiró de la tierra, entonces ya no hay salvación. Ya no hay salvación para nadie. ¿Por qué? ¿Quién es el que nos lleva al arrepentimiento? ¿No es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo es quien nos lleva al arrepentimiento. Nosotros no nos arrepentimos porque nosotros querramos, porque en nuestro corazón hay bondad. No. El Espíritu Santo es quien nos lleva al arrepentimiento y es quien nos hace ver nuestros errores. Nosotros no buscamos a Dios. Dios es quien nos busca a nosotros. Nosotros solamente tenemos que clamar para dejarnos encontrar por Dios. Nosotros tenemos que alzar nuestra voz como lo alzaba esa oveja perdida. Empezaba a gritar para que su pastor la pueda encontrar. Eso es lo mismo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Nosotros nos arrodillamos para empezar a clamar y a llamar a nuestro Dios, pero no para que nosotros encontremos a Dios, porque nosotros estamos perdidos. Dios es quien nos encuentra y Dios es quien nos busca. Esas personas, cuando el sol empieza a quemar a los impíos, aquellos que tienen la marca de la bestia y adoran a la imagen, ellos empiezan a blasfemar contra Dios y no se arrepienten porque ya no hay arrepentimiento. Y este es un versículo que refuerza lo que nosotros decimos. ¿Por qué no se arrepienten? Porque antes de que caigan las 7 plagas, cuando se cierra el tiempo de la gracia, se determina que el que sea justo siga siendo justo y el que es injusto siga practicando la injusticia. Ellos culparán a Dios por las consecuencias de sus propias acciones y blasfemarán contra Dios y irán contra el pueblo de Dios y los empezarán a perseguir. Ahora, el sol es dañado. ¿Cuándo fue creado el sol? El sol fue creado el 4º día. Esta plaga, esta 4ª plaga, cae sobre el sol, otro astro de la creación de nuestro Dios. Pregunta 7 dice, ¿qué sucederá al ser derramada la 5ª plaga? Apocalipsis 16, 10, 11 dice, el 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas
y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ah, mírenme, no se arrepintieron de sus dolores, dice. Blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Qué plagas son las úlceras? Las úlceras no era la plaga 1. Esto nos da a entender de que las plagas caerán de forma sucesiva. Y estas son las señales de las plagas. Alguien alguna vez estaba empezando a decir, el coronavirus, el COVID-19 es una de las plagas de Dios. No podemos decir que es una de las plagas de Dios, porque las 7 plagas que están descritas en el libro de Apocalipsis, y como lo estamos viendo en este versículo, van a caer una tras otra. Las úlceras, caerán las úlceras, el mar se convertirá en sangre, los ríos se convertirán en sangre, el sol quemará a las personas, luego vendrá las tinieblas, quiere decir, caerá una tras otra, de forma consecutiva. Esas son las 7 plagas que caerán en los últimos tiempos. No podemos decir que el COVID-19 es una de las plagas. No está registrado en la Biblia, no es bíblico. Ahora, tenemos aquí que la 5ª plaga es la oscuridad completa. Ahora, se derramó su copa sobre el trono de la bestia. ¿Cuál es el trono de la bestia? ¿De qué bestia se está hablando aquí? ¿Recuerdan de la alianza que hicieron? La alianza que hizo el poder de Estados Unidos con el sistema papal y con todos los protestantes, pues esa alianza se va a ver reflejada en un solo poder, porque recordemos de que el trono simboliza poder, el trono simboliza dominio, simboliza reinado. Entonces, todo ese reinado que este poder ha logrado, se va a llenar de tinieblas y de oscuridad completa. Y entonces, ¿se arrepintieron de sus obras? Sigue diciendo, no se arrepintieron de sus obras. En plena oscuridad, ellos no verán a dónde ir, no sabrán qué hacer, y dirán, ¿de quién es culpa esto? ¿De quién es el culpable? ¿Quiénes son los culpables de esto? Y verán que ese poder político-religioso no puede hacer absolutamente nada. Ese poder político-religioso no puede hacer nada. Y es ahí donde ellos verán y dirán, hemos sido engañados, pero ya será muy tarde. Entonces, esa luz, ¿a qué va a afectar? Si no hay luz, las plantas no pueden hacer fotosíntesis. Y regresaríamos como al primer día, ¿no? Donde todo estaba desordenado y vacío, y no había luz. Porque recuerden que el primer día Dios dijo, hágase la luz. El primer día todo estaba oscuro, desordenado y vacío. Ahora, sin luz, las plantas también mueren, como en el tercer día. Hasta ahora vemos que de las 6 creaciones, o de los 6 días de la creación, están siendo afectados 5. Pregunta número 8 dice, ¿dónde será derramada la 6ª plaga? Apocalipsis 16:12. El 6º ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que tuviese preparado el camino de los reyes del norte. Esta sí es una simbología. ¿Por qué? Porque cuando nos habla de que las aguas del río Éufrates se secaron, ¿de qué nos hace recordar? Nos hace recordar a que el Éufrates era el río que irrigaba toda la ciudad de Babilonia, alimentando sus plantaciones y proveyendo agua para sus habitantes. Sin este río, Babilonia no lograba sobrevivir. Fue cuando desviaron el curso del Éufrates que el ejército de Ciro, el libertador, conquistó Babilonia. Y la conquista de Babilonia fue pacífica, no hubo una gran guerra. Porque recuerden de que el rey Belsasar estaba en pleno festejo y gran algarabía, y
el rey Belsasar en realidad en ese momento no era rey, porque su padre, Nabonido, era el rey. Pero en ese momento Nabonido no estaba en la capital de Babilonia, se había ido a otra ciudad a ver cuestiones religiosas. Entonces a su hijo, él lo deja como regente de la ciudad. Pero pues el hijo se creía el gran rey, ¿no? Y es por eso que él hacía fiesta tras fiesta. Y en esa fiesta es donde Ciro desvía el río Éufrates, y el río que ingresaba pues a la ciudad de Babilonia se seca. Y es ahí donde ingresa Ciro y su ejército y toman la ciudad de Babilonia. Matan ahí a todos los que están matan a Belsasar, a todos los que estaban ahí cuidando al rey, pero en realidad no fue una masacre, no destruyeron la ciudad de Babilonia, no la dejaron en ruinas, sino que no fue tan, podríamos decir, tan devastador como sería una conquista de un imperio, ¿no? Entonces, Babilonia fue tomada, y el símbolo de la caída de Babilonia es cuando el río Éufrates se seca. Así como esa Babilonia literal, el río se desvió el río para poder ingresar a Babilonia, para poder ser tomada, de la misma forma, ese simbolismo que se utiliza en la sexta plaga, hace referencia a que la destrucción de Babilonia está cerca. Cuando la Biblia nos habla de que el río Éufrates se secó para poder darle bienvenida a los reyes del norte, esos reyes del oriente, perdón, esos reyes representan a Cristo. Cristo ya está viniendo en esos momentos. En la sexta plaga, Cristo ya está muy cerca del planeta Tierra. Cristo ya habrá ingresado a nuestro sistema solar en ese momento. Entonces, hemos visto hasta aquí la sexta plaga, cómo caen una tras otra de forma consecutiva, una tras otra. Y estamos viendo que la liberación del pueblo de Dios está cerca. Y es ahí donde cae la séptima plaga. En Egipto cayó granizo. Aquí también caerá granizo. ¿Qué fenómeno se ve cuando el ángel derrama la séptima plaga? Apocalipsis 16, 17, 21 dice: el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de la tierra, un terremoto tan grande cual no hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. ¿Sobre qué derramó su copa? Sobre el aire, sobre la atmósfera. ¿Qué fenómeno se ve cuando el ángel derrama la séptima plaga? Dice: la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces, hemos visto que esa copa es derramada sobre el aire, sobre la atmósfera que fue creada el segundo día. Entonces hemos visto que esas plagas caen y afectan a cada una de las cosas que fueron creadas en este planeta. La naturaleza se destruye a partir de estas plagas. Toda la tierra queda desolada, no hay ningún monte, no hay ninguna montaña. Todo queda desolado por ese gran terremoto. Quiere decir, la tierra en ese momento queda como quedó en el principio, desordenada y vacía. Entonces, la pregunta 10 dice: ¿qué podemos hacer para estar protegidos y no sufrir las consecuencias de estos juicios? Apocalipsis 15, 2, 4 dice: vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego,
y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen, y su marca, y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio, con las arpas de Dios, y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Quiénes son los que cantarán el canto de Moisés y el canto del Cordero? Los 144,000. ¿A qué hace referencia el canto de Moisés? Cuando el pueblo de Israel fue liberado, ellos pasaron a través del río y llegaron al otro lado. Y cuando llegaron, cuando cruzaron el río, el pueblo de Israel empezó a cantar. Y a ese cántico se le llamó el cántico de Moisés, el cántico de la liberación del pueblo de Israel. Ese cántico se volverá a entonar, pero ya no será entonado por los israelitas, ya no será entonado por los judíos, sino será entonado por el grupo de los 144,000. ¿Qué podemos hacer para estar protegidos y no sufrir las consecuencias de estos juicios? Salmos 91, del 1 al 10. Léanlo. Es un salmo hermoso. Pero yo resalto lo siguiente, este siguiente versículo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo las sombras del Omnipotente. Caerán 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Queridos hermanos, la historia, la profecía de las plagas es un hermoso recordatorio de la protección de Dios por su pueblo. Si nosotros guardamos fielmente las palabras de nuestro Dios y nos mantenemos de pie y nos mantenemos del lado de Dios, nosotros seremos protegidos al final de los tiempos. Pero si nosotros desconfiamos de Dios y cedemos a este gran poder que se formará en los últimos tiempos, nosotros también experimentaremos las 7 postreras plagas. Así que nuestra declaración de fe debe ser la siguiente. Deseo amar a Jesús por encima de todas las cosas, buscándolo en primer lugar en mi vida. Deseo salir de Babilonia, es decir, no tener parte con aquellos que siguen enseñanzas y doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Y deseo permanecer unido a Jesús, el único capaz de protegerme de los flagelos que caerán sobre la humanidad. Y recuerda que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Entonces, queridos hermanos, queridos amigos, las 7 plagas son los 7 juicios que caerán sobre la tierra. Y esas 7 plagas mostrarán la justicia de Dios. Porque se han cometido muchas injusticias para con el pueblo del Señor. Hoy en día nosotros decimos, pero ¿por qué hay tantos inocentes que mueren? Hoy en día se están matando a cristianos. ¿Por qué matan a esos cristianos? ¿Solamente por tener una fe distinta a la de ese pueblo? Vemos en las noticias cómo esos terroristas matan a este grupo de cristianos por ir en contra de su fe y aceptar a Jesús, cómo los queman. Es por eso que Cristo les dará a beber sangre. Y queridos hermanos, recordemos de que en los postreros tiempos, esas plagas terminarán también con la naturaleza. ¿En símbolo de qué? Porque Dios también destruirá parte de la naturaleza. Porque si la tierra queda como quedó en el principio, desordenada y vacía, significa que Dios la volverá a crear. Y esta vez nosotros seremos testigos oculares de la creación. Nosotros veremos cómo Dios vuelve a recrear nuestro planeta. Cuando Dios diga, hágase la luz. Cuando Dios diga, sepárense las aguas de la tierra.
Cuando Dios diga, sepárense las aguas de sobre la atmósfera, las aguas que están por sobre el mar. Cuando Dios empiece a formar las plantas, cuando Dios nuevamente les dé, cuando Dios les dé a todos ellos una función, cuando crea los animales, cuando crea nuevamente a todos esos seres vivos que fueron destruidos por nuestra negligencia al destruir el ecosistema. Todas esas cosas volverán a ser creadas y nosotros seremos testigos de toda esa creación. Si nosotros ahora creemos por fe en la creación de Dios, en ese tiempo nosotros vamos a creer ahora porque nuestros propios ojos vieron a nuestro Dios crear todas las cosas. Vamos a orar para poder terminar esta lección. Oremos. Eterno Dios que moras en los cielos, gracias por tus bendiciones, Padre. Queremos pedirte que todo lo que hagamos, Señor, sea siempre para tu honra y tu gloria. Bendícenos, oh Dios, y que todo lo que hagamos sea siempre, Señor, para bendecirte, para glorificarte, y que tu Espíritu pueda sellarnos con ese sello del Dios vivo. Que tu Espíritu pueda guardarnos para el final de los tiempos y ser parte de ese maravilloso grupo de los 144,000. Bendícenos, oh Dios, en el nombre santo de tu Hijo amado Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, ¿qué tal? ¿Qué les pareció el programa